siempre fiel, porque pues las dudas yo descanso en él. A los que a Dios aman, todo ayuda bien. Eso es mi consuelo, eso es mi sostén. Glorifica a Dios, hermano, por todo lo que nos pasa en esta vida. Plagas hay y muerte a mi alrededor. Ordeno mi suerte, el que es Dios de amor. Ni una sola flecha me podrá dañar, si Él no lo permite, no me alcanzará. A los que a Dios aman, todo ayuda bien. Esto es mi consuelo, esto es mi sostén. A los que a Dios aman, todo ayuda bien. Esto es mi consuelo, esto es mi sostén. Amén. Amén. Hermanos, pueden sentarse y ahora pasamos a la lectura que se encuentra en la carta de Santiago, capítulo 4, verso del 7 al 10. Y la hermana trae la lectura de esta mañana. La lectura bíblica se encuentra en Santiago 4, del 7 al 10. Y la palabra del Señor dice de esta manera: Por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos en la presencia del Señor, y Él os exaltará. Amén. Hermanos, vamos a continuar adorando a nuestro Dios en esta mañana y ahora a través de las ofrendas. Quiero animarles, hermanos, a mirar el versículo que tenemos en pantalla. Dice: tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo es tuyo, cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. Quiero, hermano, que piense por un momento en lo que este versículo dice. Y quiero llamar la atención, hermano, a la segunda parte donde dice: tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. Y esta es la razón, hermano, por la cual hoy queremos ofrendar al Señor como un reconocimiento de que nuestro Dios está, de Él, hermano, son todas las cosas. De Él, hermano, a Él le pertenecen, hermano, no solamente nuestros recursos, nuestra vida le pertenece al Señor. Y en esta mañana, si usted ha venido preparado para ofrendar, quiero animarle a que, si no lo ha hecho, antes de irse, deje su ofrenda en el buzón de las ofrendas. Pero vamos a orar para darle gracias a Dios, hermano, por su provisión en esta semana.
porque no nos ha faltado ni el pan, hermano, ni nada de lo que necesitamos nos ha faltado, porque Dios es bueno. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios mío, por la oportunidad que nos das de adorarte en esta mañana. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad que nos das de invocar tu nombre, Señor, y de ofrendar a ti de lo mucho que tú nos das. Señor, en esta mañana acepta nuestras ofrendas, porque te la pedimos, te la ofrecemos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te la ofrecemos como un acto de adoración, porque reconocemos que es verdad lo que dice tu palabra. Todo es tuyo, todo te pertenece, y de lo mucho que tú nos das, hoy traemos a ti, Señor, como un acto de gratitud y de adoración a tu santo y bendito nombre. Yo te ruego, Señor, que como hiciste en esta semana, tú, Señor, en esta semana que hoy comienza, tú continúes proveyendo para tu pueblo. Yo te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Padre Celestial, en esta mañana, al venir a tu palabra, queremos rogarte, Señor, que tú nos ilumines para poder entender. Nuestra alma tiene sed de ti. Nuestra alma tiene sed del Dios vivo. Señor, aunque ha sido bueno alabarte y adorarte a través de cantos, también, Señor, confesamos que aún nuestras almas necesitan oír tu voz. Y yo quiero pedirte en el nombre de Jesucristo que tú ilumines nuestras mentes para poder entender tu palabra, que tú abras nuestro corazón de par en par para poder, Señor, recibirla con humildad en esta mañana, y que tú, Señor, nos capacites para ponerla en práctica. Padre Celestial, ayúdame a transmitir las verdades de tu palabra con claridad en esta mañana. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Padre Santo, usa la proclamación del Evangelio para hacer tu propósito en medio de nosotros. Santificarnos, Señor, y salvar a aquellos que no te conocen. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Señor, en esta mañana queremos tomar un tiempo también para orar, Señor, por nuestro hermano José, allí donde él está, Señor, en el home. Yo te ruego que tu gracia sostenga su vida, Señor, y que tu Espíritu Santo lo lleve a leer tu palabra, a meditar en tu palabra, Señor, para el bien de su alma. Señor, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Guarda su salud, Dios mío, y concédenos pronto poder congregarnos junto con él, Señor, para poder juntos adorar tu nombre. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús, Señor. Oramos en esta mañana por Ruby, Señor, y su niña que no se sienten bien. Te pedimos que tú pongas tu mano sobre ella y que tú traigas, Señor, sanidad a su cuerpo, y que tú obres, Señor, en su alma también, Señor. Yo te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre Celestial, yo te suplico en esta mañana que tú seas como el pastor Kyle Newcomer, allí, Señor, en Houston. Señor, mientras él proclama tu palabra en la iglesia que tú has puesto bajo su cuidado, yo te ruego, Señor, que tu nombre sea glorificado en esta iglesia local. Bendícelo, Señor, bendice a su familia, bendice la iglesia que él pastorea, y concédeles a ellos ver tu mano en cada área, Señor, de la vida ministerial de esta iglesia. Concédeles a ellos también ver tu gloria en la salvación de los que no te conocen. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, en esta mañana vamos a continuar nuestra exposición de, hermano, Santiago capítulo 4. Y ha llegado el momento, hermanos, de escuchar lo que el Señor tiene que decirnos en su palabra. Y quiero animarte, hermano, que tú mantengas tu Biblia abierta ahí. En el pasaje que acabamos de leer, pues ese pasaje es el que vamos a estar enfocados en este día. Hermanos,
hoy quiero reflexionar con ustedes, quiero predicarles un mensaje basado, hermano, en estos 3 versículos titulado Un llamado al arrepentimiento. Y la palabra, hermano, cuando nosotros leemos este título, un llamado al arrepentimiento, hermano, muchos de nosotros podemos llegar a la conclusión de que ya sabemos de qué se va a tratar la predicación. Y esto se debe a que la palabra arrepentimiento realmente, hermano, es una palabra que es muy común entre los hombres, independientemente del contexto cultural o del contexto religioso de las personas. Todos por igual, en un momento dado, hemos, hermanos, usado de distintas maneras la palabra arrepentimiento. Amados hermanos, y es pero de todos, hermanos, los círculos en que esta palabra se usa, no podríamos realmente afirmar con seguridad, hermano, que uno de los círculos donde la palabra arrepentimiento se usa con más frecuencia es entre ¿quién? Entre los cristianos. Y la razón por la cual la palabra arrepentimiento, hermano, es parte esencial del vocabulario y del mensaje de la iglesia, hermano, es en primer lugar porque el arrepentimiento es parte fundamental, esencial del mensaje de Cristo a los hombres. Arrepentíos y creed, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero hay otra razón por la cual entre los cristianos la palabra del Señor, hermano, la palabra arrepentimiento es tan usada entre nosotros, y es esta. Porque la palabra arrepentimiento no solamente, hermano, forma parte esencial del mensaje de Cristo a la iglesia, sino también porque el arrepentimiento describe, hermano, es una característica esencial del estilo de vida de la iglesia. Porque en la medida, hermano, en que nosotros conocemos más a Dios, en la medida en que crecemos en nuestro entendimiento de quién es Dios, en la medida en que somos expuestos más y más, hermano, a la santidad de Dios, crecemos también en nuestro entendimiento de nuestra propia culpabilidad. Y es por eso, hermanos, que el arrepentimiento en la vida cristiana es tan esencial. Nosotros creemos y afirmamos que el arrepentimiento no es solamente necesario para entrar en el reino de los cielos. El arrepentimiento es una característica, hermano, del estilo de vida de los ciudadanos del reino de los cielos. Y es debido, amados hermanos, a la importancia que el arrepentimiento tiene para cristianos como para aquellos que no son cristianos. Es imperativo que todos nosotros, los que estamos hoy bajo este techo, podamos tener un entendimiento bíblico, un entendimiento claro de qué, hermano, en qué consiste el arrepentimiento bíblico. Y es por eso que este pasaje que hoy nos ocupa es tan importante. Porque Santiago, en estos versículos del 7 al 10, nos provee, inspirado por el Espíritu Santo, una descripción clara de los elementos básicos del arrepentimiento bíblico. En estos versículos, hermanos, versos 7 al 10 del capítulo 4 de Santiago, nosotros encontramos un llamado al arrepentimiento que Dios le hace a la iglesia a la que Santiago le escribe por medio de esta carta. Y este es un llamado, hermano, que fue oportuno para la iglesia a la que Santiago le escribe, pero también es un llamado muy oportuno para nosotros hoy. Porque al igual que la iglesia de Santiago, al igual que la audiencia original a la que Santiago describe, tú y yo, hermano, también con frecuencia somos infieles al Señor. Y la única manera de ser restaurados a la comunión con nuestro Padre Celestial es a través de un arrepentimiento genuino. Y el argumento de Santiago es esto: ustedes han sido infieles, por tanto, deben arrepentirse. Y ese es el tema, hermano, central de los versos 7 al 10. Pero antes de ver, hermano, las individualidades de las verdades que aparecen en este texto, solamente quiero recordarles
para poder tener el contexto, hermano, la estructura, hermano, el contexto de los versículos 7 al 10. Como le decía hace un momento atrás, Santiago comienza, hermano, el contexto de este llamado al arrepentimiento es el siguiente. En los versos 1 al 5, Santiago, hermano, confronta a la iglesia con su pecado. ¿Cuál es este pecado? Ustedes han sido infieles. En el verso 6, Santiago les recuerda que Dios, a esta iglesia, después de confrontarla con su pecado, Santiago les recuerda que Dios es un Dios de gracia. Y en los versos 7 al 10 encontramos el llamado al arrepentimiento, hermano. Y la idea es esta: ustedes han pecado, Dios es un Dios de gracia, y porque ustedes han pecado y Dios es un Dios de toda gracia, ustedes ahora deben venir a Dios en arrepentimiento. Y es acerca, y en estos versos, hermano, que contienen este llamado al arrepentimiento, hay algunos elementos que nosotros debemos considerar para poder entender la naturaleza del arrepentimiento bíblico. Lo primero que Santiago nos enseña acerca del arrepentimiento, hermano, es que el llamado de Dios al arrepentimiento es un llamado a someternos a la autoridad de Dios. Esto es lo primero que Santiago nos enseña en este pasaje. El llamado al arrepentimiento es un llamado a someternos a la autoridad de Dios. Amados hermanos, generalmente cuando nosotros pensamos en arrepentimiento, nosotros lo que viene a nuestra mente es muchas veces, hermanos, nosotros igualamos arrepentimiento con confesión. Si yo confieso mi pecado, eso es que estoy arrepentido, pero no necesariamente es así. El arrepentimiento, hermano, el llamado, cuando Dios, a través de toda la Escritura, no solamente en estos versículos, sino a través de toda la Escritura, cuando Dios, hermano, llama a su pueblo al arrepentimiento, a arrepentirse de su pecado, Dios está llamándolos primordialmente a venir, hermano, a someterse a la autoridad de Dios. La razón por la cual, hermano, una de las raíces fundamentales del pecado es el deseo de independencia de Dios. ¿Por qué nosotros pecamos? Porque nosotros queremos ser nuestro propio Dios, queremos vivir a nuestra propia manera, queremos hacer nuestra voluntad, y nosotros muchas veces, el hombre en su pecado se ha constituido su propio Dios. Y cuando Dios nos llama al arrepentimiento, tanto a incrédulos como a creyentes, es un llamado primordialmente, no solamente a confesar tu pecado, sino que es un llamado a someterte a la autoridad de Dios. Y esto lo sabemos por la manera en que el verso 7 comienza. Dice: por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Hay la estructura, hermano, de estos versículos, del 7 al 10, hermano, es la siguiente. El Santiago comienza con una expresión: por tanto. O sea, ¿por qué? ¿Por tanto qué? Por cuanto ustedes pecaron y Dios da mayor gracia, por esa razón, sométanse a Dios. Y esta palabra, hermano, él usa una palabra similar en el verso 10. Vamos a ir al verso 10 un momento. Dice: humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Estas dos palabras, con estas dos expresiones, hermano, Santiago no está enseñando dos cosas diferentes. Es la misma expresión. Este llamado, hermano, de Santiago al arrepentimiento comienza y termina con el llamado de Dios a que vengamos y nos sometamos a su autoridad. La palabra que Santiago usa para someterse, donde dice someteos a Dios en el verso 7, es una palabra, hermano, que está compuesta por dos palabras. En el idioma original, este término está compuesto, hermano, quiero que todos me atiendan aquí, hermano. Concéntrese para que pueda
aprender lo que el Señor nos está diciendo en su palabra. La palabra someterse, hermano, es una palabra que en el griego está compuesta por dos palabras fundamentales. Y una es disponer y la otra es debajo. En el griego, en el idioma en que se escribió la carta de Santiago, esa palabra someterse es el resultado de la unión de estas dos palabras: someterse, disponer, y la palabra debajo. Y esto es importante señalarlo porque nos ayuda a entender en qué consiste someternos a la autoridad de Dios. Yo no quiero que tú pierdas de vista el hilo de lo que Santiago nos está diciendo. Santiago nos llama ¿a qué? A arrepentirnos. Y el llamado al arrepentimiento consiste en ¿qué? En someternos a la autoridad de Dios. Y someternos a la autoridad de Dios consiste primordialmente en ordenar nuestra vida, hermano, bajo la autoridad y voluntad de Dios. Cuando Dios nos llama a arrepentirnos, Dios nos llama primordialmente a ordenar nuestra vida bajo la autoridad y la voluntad de Dios. En eso consiste arrepentirse de nuestros pecados, en someternos, rendir nuestra voluntad a la autoridad de Dios y a su santa voluntad. Mi amada iglesia, arrepentirse no es simplemente pedir perdón. Arrepentirse es más que sentirte mal porque no hiciste algo que debiste haber hecho. Arrepentirse es más, hermano, es algo más que sentirse mal porque no hiciste lo que debiste haber hecho. Arrepentirse tampoco es sentirse mal porque te sorprendieron haciendo algo que es vergonzoso. Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, nos enseña que el verdadero arrepentimiento, el arrepentimiento que produce Dios en el corazón del hombre, comienza con el reconocimiento de la autoridad de Dios, el cual me lleva a someter mi voluntad a la voluntad de Dios. En eso consiste, y así comienza el verdadero arrepentimiento. Es más que decir perdón, es disponer, ordenar tu vida bajo la autoridad de Dios, bajo la autoridad y la voluntad de nuestro Dios, hermano. Amados hermanos, esto está implícito, como digo, en la expresión, por tanto, someteos a Dios, que encontramos en el verso 7, y en la expresión humillaos en la presencia del Señor, que la encontramos en el verso 10. Y yo quiero que tú te grabes esto en tu mente: el arrepentimiento para vida, el arrepentimiento verdadero que produce Dios en el corazón del hombre, comienza con el reconocimiento de la autoridad de Dios. Nadie puede arrepentirse verdaderamente si no reconoce que Dios es la autoridad suprema en su vida y que él o ella se ha rebelado en contra de esa autoridad y que ha roto los límites que Dios en su autoridad ha puesto. Nadie puede hacer eso. Nadie puede arrepentirse verdaderamente de sus pecados si primero no reconoce que la autoridad en su vida no es él o ella, sino que es Dios. Y que en contra de esa autoridad ha pecado. Y esto, hermano, lo vemos. Y obviamente, para nosotros poder reconocer que la autoridad es Dios y podamos someternos a esa autoridad, es necesario que podamos conocer a Dios. Por eso digo que ese es el arrepentimiento para vida. El arrepentimiento que produce ¿quién? Dios en el corazón del hombre. Comienza con el reconocimiento de su autoridad. Porque cuando nosotros conocemos quién es Dios, entonces podemos reconocer su autoridad. Y entonces podemos someternos a Él. Y hay un pasaje de la Escritura que ilustra esto muy bien. Yo quiero que lo leas conmigo. Mira Hechos capítulo 22, versos 6 al 10. Hechos capítulo 22.
verso del 6 al 10. Amén. Hechos capítulo 22, verso del 6 al 10. Y vamos a leer, hermano, hasta el verso 10. Solamente vamos a leer la parte A. Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, verso del 6 al 10. ¿Todos lo tienen, hermanos? Dice la palabra de Dios. Y aconteció que cuando iba de camino, estando ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una luz muy brillante fulguró desde el cielo a mi alrededor. Y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y respondí: ¿quién eres, Señor? Y él me dijo: yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron la luz ciertamente, pero no comprendieron la voz del que me hablaba. Y yo dije: ¿qué debo hacer, Señor? Quiero que piense por un momento en este pasaje de Escritura, para que vea la relación que hay con lo que Santiago nos enseña. Saulo, aquí está hablando Pablo. Pablo está contando su experiencia, su testimonio de conversión. ¿Cómo es que él vino a ser, ¿sabe? De ser Saulo de Tarso, ¿cómo es que él vino a llegar a ser Pablo? El Pablo que nosotros conocemos en la Escritura. Este hombre, los que hemos leído la Escritura, hermano, sabemos que este hombre era un fariseo, pero era un fariseo que era extremista, por decirlo de alguna manera, en el cumplimiento de la ley. Él era de los más celosos en el cumplimiento de la ley, al punto que él, hermano, perseguía a los cristianos y los mataba. Y haciendo eso, él pensaba que estaba haciendo un servicio a Dios. Y dice la Biblia, él dice que cuando iba en camino a Damasco, porque dice el contexto de este pasaje, sabemos que él le pide cartas a los sacerdotes, a los sumos sacerdotes, para ir a Damasco, buscar a los cristianos, sacarlos de su casa y llevarlos presos, y algunos de ellos matarlos. Él mismo dice que él consintió en la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano. Y él, contando su testimonio, dice que de momento viene esta luz del Señor, se manifiesta su vida, y cuando el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fíjate la pregunta de Pablo: ¿quién eres, Señor? Y dice: y él me dijo: yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Obviamente, en ese momento, en esa expresión, nosotros tenemos dos cosas fundamentales. En la respuesta de Jesús, nosotros vemos, hermano, que Jesús se reveló a Pablo, ¿sabe? Reveló su identidad a Pablo. Yo soy Jesús. Yo soy Dios. Yo soy la autoridad a quien tú persigues. Tú estás en guerra conmigo. Tú estás luchando conmigo, contra mí. Y dice la Biblia, hermanos, dice Pablo, que cuando él oyó estas palabras, ¿cuál fue su respuesta? ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Qué debo hacer, Señor? Cuando él entendió que que Jesús es la autoridad suprema, que Él es Dios, cuando él entendió que él estaba pecando contra Dios, su respuesta fue: ¿qué debo hacer? Amados hermanos, en esa pregunta de Pablo nosotros encontramos la confesión de arrepentimiento de Pablo. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento comienza con el reconocimiento de la autoridad de Dios, lo cual me lleva a someter, a ordenar mi vida bajo su gobierno, bajo su autoridad, bajo su voluntad. El reconocer la autoridad de Dios me lleva a rendir mi voluntad a la voluntad de Dios.
Así, ese es el comienzo del verdadero arrepentimiento. Hermano, déjame decirte algo. Tú puedes confesar tus pecados todos los días. Tú puedes decir todos los días, perdóname porque yo pequé. Pero si tú no reconoces, no, si eso no te lleva a ti a someter tu vida a la voluntad de Dios, a la autoridad de Dios, tu arrepentimiento no es verdadero. Y este es uno de los factores. Es por esta razón, hermano, que hoy muchas veces nosotros confundimos remordimiento con arrepentimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos que estamos arrepentidos de algo, porque nos sentimos mal muchas veces, porque nos sorprendieron haciendo algo que no debimos hacer. O estoy arrepentido. O porque nos da vergüenza que hicimos algo tan terrible. Pero no nos lleva a someternos a la voluntad de Dios, a la autoridad de Dios. Hermanos, el arrepentimiento verdadero, el llamado al arrepentimiento es un llamado a ordenar tu vida bajo la autoridad divina, a rendir tu voluntad completamente a la voluntad de Dios. Esa es la naturaleza del verdadero arrepentimiento. Hoy las iglesias están llenas de personas que lo que sienten es remordimiento, porque escuchan la palabra de Dios una y otra vez. Dicen, sí, es verdad. Pero después que la escuchan, su actitud no es como la de Pablo. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Cómo debo vivir ahora a la luz de esta verdad? Amados hermanos, someternos a la autoridad de Dios no solamente implica rendir mi voluntad a su voluntad, sino que también, hermano, implica resistir la tentación de alejarnos de Dios. Y es por eso que Santiago dice en el verso 7, hermano, fíjate nuevamente, después que dice someteos a Dios, dice resistid ¿a quién? Al diablo, y huirá de vosotros. La manera a lo que Pablo está diciendo aquí, acuérdate, hermano, si usted lee el verso 8, dice acercaos a Dios. ¿Por qué le dice a la iglesia acercaos a Dios? Porque, amados hermanos, esta iglesia estaba viviendo impulsada bajo la autoridad, no de Dios, sino la autoridad de sus propias pasiones, y se habían alejado de Dios. Amados hermanos, y cuando analizamos este pasaje, veíamos que lo que está diciendo Pablo aquí, hermano, Santiago aquí, es cuando dice resistir al diablo, lo que se está refiriendo es que nosotros como creyentes debemos resistir la tentación, hermano, de alejarnos de Dios, porque el propósito fundamental de Satanás es alejarnos de Dios. El propósito fundamental de Satanás es separarte de Dios para que ya tú no vivas bajo la voluntad de Dios, separarte de Dios para que tú no vivas bajo la autoridad de Dios, sino bajo tu propia autoridad. Someterte a Dios implica resistir la tentación de alejarte de Dios, de vivir tu vida a tu manera. Y yo te pregunto, mi amada iglesia, ¿no es eso lo que muchas veces hacemos? Escuchamos la palabra de Dios, estamos de acuerdo que es verdad, pero sin embargo vivimos a nuestra manera, lejos de Dios. Hermano, es a eso lo que se refería Isaías en el pasaje que leíamos, cuando le dice: esta nación viene, oye mis palabras, viene como una iglesia, como un pueblo que ha conocido justicia, demandan justos juicios, pero su estilo de vida es inconsistente con la confesión de fe de sus labios. Muchos de nosotros, cuando hacemos algo, vuelvo y te lo repito, nos sentimos mal. Cuando hacemos algo malo, nos sentimos mal, estamos arrepentidos. Pero cuando ese dolor se pasa, volvemos de nuevo a vivir según nuestro estilo de vida. Volvemos a vivir bajo la autoridad de nuestras pasiones y no bajo la autoridad de Dios. Pero Dios nos dice en esta mañana en su palabra que el verdadero arrepentimiento comienza con el reconocimiento de la autoridad de Dios en tu vida.
lo cual te lleva a someter. Hermano, te lo repito porque quiero que te vayas a tu casa con esto grabado en tu mente. Cuando Dios te llama, cuando tú pecas y el Espíritu Santo te convence de pecado, de justicia, de juicio, cuando tú pecas y Dios te llama, tú puedes experimentar la voz de Dios llamándote al arrepentimiento, a lo que Dios te está llamando. Es más que decir, perdóname, Dios te está llamando a reconocer que Él es la autoridad en tu vida y a someter tu voluntad a esa autoridad. ¿Sí lo puedes entender? Así comienza el verdadero arrepentimiento. Cuando Dios te llama al arrepentimiento, Dios te llama, amados hermanos, a resistir la tentación, hermano, de alejarte en contra de Dios. Pero en segundo lugar, amados hermanos, el llamado al arrepentimiento, Santiago nos enseña que es un llamado, hermano, a renunciar al pecado. El llamado al arrepentimiento es un llamado a renunciar al pecado. Mira el verso, aquí en pantalla tengo 8b, pero vamos a leer, hermano, verso 7. El verso 8, lo vamos a leer completo. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Fíjate, hermanos, vamos a analizar por un momento el verso 8. El verso 8 comienza diciendo, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Una vez más, como te decía hace un momento atrás, esta iglesia estaba viviendo ¿cómo? Lejos de Dios. Cuando nosotros leemos, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, nosotros debemos entender que esto no es un llamado a los inconversos. Lo que Santiago no le está hablando a inconversos aquí, le está hablando ¿a quién? A cristianos que dominados por sus pasiones se habían alejado de Dios. Él no está diciéndole, no está hablando de inconversos en el sentido de decir, si ustedes se acercan a Dios, Dios va a venir y se va a acercar a ustedes. Lo que Santiago no le está hablando en conversos diciéndole, tomen ustedes la iniciativa y Dios entonces los va a salvar. O en otras palabras, cuando nosotros leemos, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, nosotros no debemos leer ahí que Santiago está diciendo, Dios dice, ayúdate, que yo te ayudaré. No es eso. Santiago está hablando a cristianos, a hombres y mujeres que se habían alejado de Dios por sus pecados. Habían roto su pacto con Dios. Eran un pueblo, hermano, que estaba viviendo en rebeldía. Era un pueblo adúltero que había abandonado al amado de su alma. Y ahora Dios, como parte de ese llamado al arrepentimiento, le dice, acércate a mí y yo me acercaré a ti. Amados hermanos, y vamos a ver en un momento que lo que eso significa para los cristianos, porque esto es para los cristianos. Ella le dice, limpiad vuestras manos, pecadores. Amados hermanos, este es uno de los aspectos más descuidados del concepto bíblico del arrepentimiento. Cuando nosotros lo estudiamos, vamos a ver, vamos a entender que, hermano, una de las marcas distintivas del verdadero arrepentimiento, la manera en que el arrepentimiento se hace visible, es, hermano, precisamente en el abandono de prácticas pecaminosas que ofenden a Dios. De hecho, la palabra arrepentimiento viene de una palabra, hermano, en griego que significa literalmente cambio de mente. Cambio de mente, amados hermanos, y la idea que transmite esta expresión es precisamente cambiar nuestra actitud hacia Dios. Es volvernos de nosotros a Dios nuevamente. Amados hermanos, y esto es lo que muchas personas no entienden del arrepentimiento. Porque una vez más, confesamos nuestros pecados, decimos que somos pecadores, es verdad que estamos pecando, pero no hay un cambio en nuestras vidas. Seguimos
practicando, adoptando los mismos patrones pecaminosos de los cuales nos arrepentimos hace 5 minutos atrás. Pero vamos, hermanos, Santiago es inspirado por el Espíritu Santo, enfáticamente te dice el llamado de Dios al arrepentimiento, el llamado que Dios te está haciendo en esta mañana, a arrepentirte de tu pecado, es un llamado a renunciar a tu pecado. De la misma manera que nadie puede arrepentirse si antes no reconoce la autoridad de Dios sobre su vida. Tampoco, hermanos, nadie puede arrepentirse verdaderamente si no abandona su pecado, porque la marca distintiva del arrepentimiento bíblico, del arrepentimiento que lleva a la vida, es el abandono del pecado, el abandono de prácticas pecaminosas, hermanos, que ofenden a Dios. Y esto lo vemos en la expresión cuando Él dice limpiar vuestras manos. Cuando Él le dice limpiar vuestras manos, Él no está diciéndole lávense las manos con agua y jabón, porque el agua y jabón no puede solucionar el problema del pecado. Solamente hay algo que puede lavarnos del pecado, y es la sangre de Jesucristo. So, Él no está diciendo lávate las manos con agua y jabón para que no te contamines con el pecado. Lávate las manos con agua y jabón para que no te contamine el coronavirus. Porque el pecado, a diferencia del coronavirus, no está fuera de nosotros y nos infecta. El pecado ha afectado nuestra alma, está en nosotros. Cuando Santiago le dice limpiar vuestras manos y purificar vuestros corazones, en primer lugar, con limpiar las manos, Él se está refiriendo, hermano, a abandonar prácticas, costumbres pecaminosas. Y eso lo sabemos por el trasfondo de la expresión, hermano, que Santiago usa, limpiar vuestras manos. Mira conmigo por un momento el Salmo capítulo 24. Salmo capítulo 24. Amén. Y vamos a leer el verso 3 y 4. Amén. Fíjate, yo creo que tú mires la similitud en lo que Santiago está diciendo y lo que nos dice el Señor en el Salmo 24. El Salmo 24, verso 3 dice: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? En otras palabras, la pregunta que el salmista se está haciendo aquí es esta: ¿quién podrá tener comunión con Dios? ¿Quién podrá tener fellowship with God? ¿Quién es ese que puede acercarse a Dios? Y inspirado por el Espíritu Santo, Él responde esta pregunta: el de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño. Y si te fijas, hermano, esas son las mismas palabras que Santiago usa cuando él dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Vamos a volver a Santiago 4, hermano. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos. Amados hermanos, el arrepentimiento, el llamado al arrepentimiento es un llamado a renunciar al pecado. Si tú no estás dispuesto a renunciar a tu pecado, tú realmente no estás arrepentido de tu pecado. Fíjate, hermano, también, no quiero que lo busques por cuestión de tiempo, pero yo te lo voy a leer, apúntalo en tus notas. Pero mira lo que dice Juan capítulo 8, versos 10 al 11. El contexto de este versículo que te voy a leer habla de una mujer que es sorprendida en adulterio. Y la traen a Jesús
para tentar a Jesús, porque la ley decía que la mujer, el que fuera sorprendido en adulterio, debía ser apedreado. Y esta gente, estos fariseos malintencionados, querían tentar a Jesús para ver si Jesús realmente, si podían sorprender a Jesús en alguna falta. Y cuando Jesús la traiga a Jesús, el Señor dice que el que no haya pecado, que tire la primera piedra. Dice que Jesús se inclina y empieza a escribir en tierra. Muchos especulan que Jesús estaba escribiendo los pecados de todas esas personas, pero eso realmente es una especulación que no es válida, porque la Biblia no dice lo que Jesús estaba escribiendo en la tierra. Pero dice la Biblia, en ese contexto, dice la Biblia en Juan capítulo 8, verso 10 al 11, enderezándose Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella respondió: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco te condeno. Vete y desde ahora no peques más. Si puedes ver, hermano, la relación de este pasaje con lo que Santiago está diciendo. Santiago nos llama al arrepentimiento, y el arrepentimiento implica renunciar, es un llamado a renunciar al pecado. Jesús perdonó a esta mujer, pero Él le dijo: vete y no peques más. Vete y no peques más. Mi amada iglesia, una confesión de pecado que no va acompañada por el abandono de ese pecado no es confesión de arrepentimiento. Dicha confesión simplemente es una admisión de tu culpa y una enfática declaración de tu parte de rebeldía a la autoridad de Dios. Cuando tú vienes a Dios, cuando tú escuchas la palabra de Dios y Dios te convence del pecado, tú dices: sí, es verdad, yo soy pecador. Es verdad que yo no estoy haciendo lo que debo hacer. O es verdad que estoy haciendo lo que no debo hacer. Pero esa confesión no va acompañada por el abandono de ese pecado específico. Tú no te estás arrepintiendo. Tú simplemente estás admitiendo que eres, ¿qué cosa? Culpable. Y estás declarando tu rebelión en contra de la autoridad de Dios. Porque aunque es verdad lo que Dios te está diciendo, tú sin embargo decides vivir, hacer completamente lo contrario. Es por eso que este texto es tan vital para nosotros, para entender el arrepentimiento. Y te lo voy a poner en palabras claves y sencillas. Te voy a poner ejemplos reales. Temas que hemos hablado muchas veces. Cuando Dios me confronta con que debo, por ejemplo, debo orar, debo leer la Biblia, debo congregarme, yo digo: sí, es verdad, debo hacerlo. Pero no hay un cambio en mi actitud, no hay un cambio, hermano, en la disposición de mi corazón. Digo: Señor, voy a hacerlo. Es verdad que no lo estoy haciendo, pero yo voy a hacerlo. Hermanos, cuando nosotros confesamos nuestro pecado, pero nuestra confesión no va acompañado de esa actitud, simplemente nosotros estamos diciendo: es verdad, no estoy orando. Es verdad, no estoy haciendo lo que tú demandas de mí. Es verdad, no me estoy congregando. Es verdad, no estoy predicando, pero voy a seguir haciendo lo que yo quiera hacer. ¿Qué es eso? Sino una admisión de tu culpa y una declaración de guerra en contra de la autoridad y la voluntad de Dios. El arrepentimiento verdadero, mi amada iglesia, se evidencia en un cambio en nuestro estilo de vida. Cambio que comienza con el reconocimiento de la autoridad de Dios, lo cual me lleva a mí a buscarlo a Él, en busca de perdón,
y de la gracia necesaria para abandonar mi pecado. Y usted se preguntará, hermano, pero es que yo lucho con pecados específicos. Yo no puedo solo con mi pecado. Bueno, hermanos, es aquí donde la primera parte del verso 8 juega un papel fundamental. Porque antes de decirnos limpiar vuestras manos, Él dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Lo que Santiago te está diciendo es, ven a Dios en arrepentimiento y Él se va a acercar a ti. Él te va a dar la gracia necesaria para que tú puedas abandonar tu pecado y crecer en obediencia a la ley de Dios. Porque el llamado al arrepentimiento es un llamado a renunciar al pecado. Y Dios, hermano, nos capacita para que podamos poner en práctica lo que Él demanda de nosotros. Llamado al arrepentimiento es un llamado, hermano, a abandonar, a someter mis pasiones a la obediencia de Cristo. No solamente a renunciar a actos pecaminosos. El llamado al arrepentimiento es un llamado a someter mis pasiones a la obediencia de Cristo. Y esto lo vemos en que Él dice, hermano, limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Lavarse las manos habla de patrones de conductas. Renuncia a esos patrones de conducta pecaminosos. Purifica tu corazón. Habla de someter tus pasiones a la obediencia a Cristo. Cuando nosotros comenzamos a predicar en Santiago capítulo 4, no sé si te recordarás que mencionábamos que las pasiones, una de las razones por las cuales las pasiones son tan dañinas, es porque esos deseos pecaminosos que batallan en nuestra alma no se quedan en deseo, siempre se manifiestan, se hacen visibles a través de ¿qué? De actos pecaminosos. Y cuando Dios nos llama a arrepentirnos, nos está llamando, hermano, a someter esas pasiones a la obediencia a Cristo. ¿Y cómo yo puedo hacer eso? Con la gracia que viene de Dios. Él da mayor gracia. Dios te está llamando al arrepentimiento en esta mañana. Lo cual significa que Dios te está llamando a reconocer su voluntad, su autoridad y someterte a ella. Dios te está llamando en esta mañana a abandonar tu pecado y a someter tus pasiones a la obediencia a Cristo. Él te ofrece su gracia en esta mañana, iglesia. Ven a Cristo hoy, en busca de esa gracia. Pero amados hermanos, el llamado al arrepentimiento también es un llamado a llorar por nuestro pecado. Es un llamado a llorar por nuestro pecado. Mira el verso 9, hermano, quiero terminar con este versículo. Mira el verso 9: afligidos, lamentad y llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Muchos, hermanos, de los comentaristas bíblicos, cuando estudian al comentar en este pasaje, muchos de ellos llegan a la conclusión que lo que nosotros tenemos aquí en estos versos era el llamado común al arrepentimiento que se hacía en las iglesias en el tiempo de Santiago. Y este llamado al arrepentimiento estaba formado por estos tres elementos. Y el último elemento de un llamado de un arrepentimiento verdadero es, hermano, llorar por tu pecado. No solamente debemos reconocer la autoridad de Dios y someternos a ella, no solamente debemos abandonar nuestro pecado, no solamente implica someter nuestras pasiones, hermano, a la obediencia a Cristo, sino, por último, el llamado al arrepentimiento es un llamado a llorar por tu pecado. Y esto, hermano, es bien interesante, porque nosotros generalmente lloramos no por nuestro pecado, sino por las consecuencias de nuestro pecado. Lloramos cuando estamos en aflicciones. Lloramos cuando estamos recogiendo el fruto de nuestra desobediencia.
Pero nosotros no tendemos a llorar por nuestro pecado. Lloramos por el fruto del pecado, no por el pecado en sí. Y Santiago nos llama, hermano, nos enseña que el llamado al arrepentimiento es un llamado a llorar profundamente por tu pecado. Mira las palabras que él usa. Dice en el verso 9: afligidos, lamentad y llorar. Hermano, Santiago no está aquí siendo redundante. Él está enfatizando la importancia de que cuando nosotros nos arrepentimos, cuando Dios te llama a arrepentirte, Dios te llama también a llorar, a lamentarte por tu pecado. No por las consecuencias del pecado, sino por tu pecado. Dice que vuestra risa, hermano, que vuestra risa se convierta en ¿qué? En llanto, y vuestro gozo en tristeza. ¿Qué significa eso? Él no está diciendo aquí que los cristianos debemos ser personas amargadas. Él lo que está diciendo es que cuando Dios te llama a arrepentirte, Dios te está llamando a que tú llores enteramente por tu pecado. Que lo que un día te produjo gozo y risa, ahora te debe producir un profundo dolor en tu alma. Porque tú reconoces que has pecado en contra de Dios. Porque tú reconoces que has violado los límites que Dios ha establecido en su sola autoridad. Un verdadero arrepentimiento va seguido de un profundo dolor por mi pecado. Y mira lo interesante, ¿sabe dónde se diferencia el arrepentimiento y el remordimiento? En que la tristeza que produce, hermano, el remordimiento no te lleva a abandonar tu pecado. Pero la tristeza que produce Dios en el corazón del hombre, cuando se arrepiente, te lleva a abandonar el pecado. Porque tú reconoces que has pecado en contra de Dios. Hermano, llorar por tu pecado implica reconocer la gravedad de tu pecado. Implica reconocer la gravedad de las consecuencias de tu pecado también. Pero sobre todas las cosas, hermano, para poder nosotros llorar por nuestro pecado, es necesario tener un entendimiento bíblico de quién es Dios. ¿Usted sabe por qué nosotros no lloramos por nuestro pecado cuando pecamos? Porque nosotros, el pecado ha nublado nuestro entendimiento, aún en los cristianos. Hemos sido tan cegados por nuestras pasiones que nosotros no entendemos la gravedad del pecado. Hemos olvidado de donde Dios nos sacó. Hemos olvidado las consecuencias tan terribles del pecado. Pero sobre todas las cosas, hemos perdido de vista que tú y yo adoramos a un Dios santo que no tolera la desobediencia a su autoridad. Y Él hoy te llama al arrepentimiento. Acércate a Dios y Él se acercará a ti, iglesia. De Él viene la gracia para resistir la tentación de alejarte de Él. De Él viene la gracia para que tú puedas abandonar tu pecado. De Él viene la gracia para que tú puedas reconocer su autoridad y que puedas someter tu voluntad. Y dice el Señor: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Tú sabes de qué pecado te tienes que arrepentir. Dios te está llamando al arrepentimiento, iglesia. Ven al Señor, acércate a Él y Él se acercará a ti. Y quiero terminar hablando de aquellos que no conocen a Cristo. No puedo terminar hoy de exponer este pasaje, sino me dirijo a ti, cuya alma está perdida, a ti que estás muerto espiritualmente, a ti que estás separado de Dios. Hoy Cristo te llama al arrepentimiento. Hoy Cristo te llama a que tú reconozcas que Dios es Dios y Él es la autoridad en tu vida. Él te llama en esta mañana a reconocer que tú has roto su ley, que tú has desafiado su autoridad. Dios te llama en esta mañana a reconocer que tú has
estás viviendo en desobediencia a Él. Dios te llama en esta mañana, pecador, a que tú rindas tu voluntad a la voluntad de Cristo. Arrepiéntete de tu pecado. Cree en el Señor Jesucristo y tus pecados serán perdonados y Dios te dará la vida eterna. Pero no solamente eso, Dios te dará la gracia para que tú puedas abandonar tu pecado. Para que el pecado ya no tenga dominio sobre ti. Ve a Cristo pecador, porque en Él hay salvación. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Si tú quieres saber cómo tú puedes tener una relación con Dios por medio de Cristo, habla conmigo después del servicio y podemos sentarnos, hacer una cita. Yo te puedo explicar con más calma, pero hoy tú necesitas, ahí donde tú estás, pedirle a Dios que tenga misericordia de ti y que abra tus ojos para que tú puedas entender y reconocer que Dios es soberano, que Él es Dios y que tú estás en desobediencia y que tú necesitas salvación. Pídele a Dios ahí, ten misericordia de mí, que soy pecador. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque ella ha sido expuesta. Y ahora yo te ruego que tú la prosperes en el corazón de todos los que la han oído. Prospérala en el corazón de la iglesia, guiándonos al arrepentimiento. Prospérala en el corazón de la iglesia, santificando nuestras vidas y acercándonos más a ti, Señor. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Ayúdanos a entender y a recordar en qué consiste tu llamado al arrepentimiento. Para que cuando confesemos nuestro pecado, lo hagamos, que esa confesión brote de un corazón verdaderamente arrepentido. Que busca someterse a tu voluntad. Que busca, Señor, abandonar su pecado. Que cuando confesemos nuestro pecado, esa confesión brote de un corazón que llora, se lamenta por su pecado. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Pero prospera esta palabra en el corazón de los que no te conocen. Señor, y produce en ellos el arrepentimiento que lleva a la vida. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Señor, bendice tu palabra en todos los oyentes en esta mañana. Y ahora, Señor, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el Señor de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo, el Espíritu de consolación, la tercera persona de la Trinidad, sea con tu pueblo desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén y amén. Que la paz de Dios sea con ustedes. Hermanos, nos sentamos por un momento y dejamos que los hermanos que salen primero salgan, hermanos, y luego salimos todos y nos saludamos fuera del templo. Que el Señor les bendiga, hermanos. De esta manera estamos despedidos. Salimos todos y nos saludamos afuera del templo.